Hola, hoy vamos a hablar sobre modelos educativos. Mario Caplun habla en su libro Pedagogía de la Comunicación sobre 3 modelos. Exógeno, que pone énfasis en los efectos, que es a base de castigo. Exógeno, que pone énfasis en los contenidos, que es la educación manipuladora. Y endógeno, que pone énfasis en el proceso, que es la educación liberadora, como lo dice Paulo Freire en su libro La educación como práctica para la libertad. Vamos a ver entrevistas que he hecho a personas que nacieron entre 1949 y 1976. Hice preguntas sobre cómo fue su etapa escolar, si tienen recuerdos buenos, una serie de preguntas que para mí es importante saber cómo ha sido la educación de antes y cómo es la educación hoy en día. Y quiero que vosotros veáis las historias que nos cuenta. Hay un caso en particular que me llamó bastante la atención. Uno de los castigos, que en aquel entonces lo más normal era castigar con regletas y eso, pues uno de ellos quitó para que no le pegase. Y el profesor, como no tenía otra manera de castigar, pues directamente cogió un perchero, la percha, y le ha dado con la percha. Y ha sido peor el castigo, porque la percha era más dura y dolía más que la regleta. Eso es uno de los casos, pero hay bastantes más que llaman la atención y creo que es importante que la veamos. Pues yo me llamo Roberto. Soy nacido en Toledo y tengo 67 años. Tengo estudios, digamos, estudios primarios. Estudié hasta los 14 años en el colegio y ahí lo dejé. Es importante para la educación de los hijos aconsejarle que estudie, porque si no estudia, pues luego en la vida le va a resultar todo más difícil. Bueno, recuerdos tengo muchos, la mayoría buenos. Los hay un poco peores, pero bueno, con el tiempo pues te das cuenta de que realmente que entonces la educación era un poco distinta a la de ahora, pero que en realidad vamos a parar a lo mismo. La vida tampoco ha cambiado tanto, ha cambiado mucho la tecnología y otras cosas, pero a mí en realidad me trataron bien los maestros. No digo que alguna vez no me dieran algún azote, o incluso pues como es bien sabido, y esto es cierto, que entonces pues había maestros que directamente tenían un palo en la mano y te pegaban un palo o te pegaban un bofetón o hasta te podían dar un puñetazo y no pasaba nada porque entonces era así. Pero generalmente ellos intentaban educar pues un poco como sabían, porque tampoco conocían otros sistemas como hay ahora. Entonces yo no estoy disconforme con la educación que me dieron. Yo di con maestros verdaderamente geniales y muy buenos, di con otros que no trabajaban tanto como estos, que estoy diciendo que eran muy buenos trabajadores, pues como ahora te puedes encontrar un vago de 7 suelas que no quiere trabajar y no hay manera, no le vas a hacer de trabajar, porque si es un vago, pues no. Creo que me enseñaron lo poquito que sabían, y creo que pusieron interés en enseñarme. Y me dieron alguna hostia que otra, y algunas bien dadas, las cosas como son. Sin embargo, este mismo hombre, por ejemplo, pues me enseñó lo que más me gusta hoy, que es la poesía. Nos enseñó él, de su cosecha, pues organizó unos concursos de poesía, y allí los que queríamos íbamos a recitar los jueves, que no había clase, no sé por qué motivo, los jueves por la tarde no había clase. Y entonces el hombre nos habló a los alumnos y nos dijo que el que quisiéramos, pues nos aprendiéramos algún poema y tal, y fuéramos y lo recitáramos allí. Entonces nos aprendíamos poemas, y en la mesa del maestro, que era una mesa grande, nos subíamos a modo de escenario y desde allí recitábamos a nuestros propios compañeros. Y aquello, hoy, después de 50, más de 50 años, pues muchos de los que fuimos
a esos recitales de poesía, todavía lo recordamos con cariño. Pues eso es muy difícil de saber. A mí, de alguna manera, me dieron algunas oportunidades, o yo tuve algunas oportunidades de estudiar esto o aquello. La verdad es que tampoco pude irme a la universidad o estudiar una carrera porque yo pensaba que en mi casa no había medios para hacerlo y no se hizo. Luego yo en la vida he ejercido y de un montón de actividades y cosas. Yo aprendí un par de oficios, o sea que no lo sé, no me atrevería yo si viviera otra vez probablemente haría lo mismo que he hecho. Sí, mis padres se implicaban, mis padres me ayudaban todo lo que podían, aparte del colegio, pues luego me cogían en casa y me hacían de leer y me hacían de hacer cuentas, que se decía entonces, me hacían de hacer ejercicios y vigilaban un poco que los ejercicios que me mandaban en el colegio, los deberes, como se suele decir, pues que yo los hiciera y efectivamente que fuera limpio al colegio, que no faltara al colegio, o sea que ellos estaban muy pendientes de mi educación, sí. Ángel, me llamo Ángel, tengo 60 años y soy de la Sierra de las Villas, de Jaén. Tengo lo necesario para defenderme por la vida. Tengo lo que había en aquellos tiempos, los estudios primarios. Bueno, pues que estudiaran para que tuvieran otra profesión diferente a la que yo he tenido toda la vida. Y la verdad es que me hicieron caso y no me quejo de la vida que llevan ahora. Yo creo que ha sido por ellos mismos, porque de hecho a la que menos ha habido que decirle que estudie tiene 2 carreras. Y el que ha tenido profesores por todas partes y todo lo necesario para estudiar mucho más cómodo que la mayor, pues es el que menos estudios tiene. Bueno, sí, allí todo el mundo en aquel pueblo, cuando los padres se iban a coger la aceituna, pues los hijos tenían que ir con ellos, porque se trasladaban a los cortijos que había en las fincas grandes de olivos y había que ir allí y dejábamos el colegio. Y allí pues realmente no estudiábamos, prácticamente nada. Luego teníamos que hacerlo por nuestra cuenta y aprovechar pues los pocos meses que estábamos en el colegio. Eso era lo que hacíamos. O sea que los estudios, pocos, no te daba tiempo. Yo la poca formación que tengo la he cogido después por mi cuenta. Después ya de mayor, por mi cuenta. Vamos, de mayor me refiero pues después de los 16 años. 18, 20, bueno, ya toda la vida he estado cogiendo un poco de cada sitio para poderme defender por ahí. Sí, sí. Yo soy de los que nos dábamos ajo en las manos para que se rompiera el palo del profesor, pero aquello no se rompía ni con un martillo, con ajos menos. Sí, yo cobré varias veces. Me cogió de la oreja muchas veces, me llevó a la pizarra y otras veces me arreaba en las manos también, sí me lo merecía. Sí, era bastante revoltosillo en las clases. Yo creo que sí, porque a mí me gusta preocuparme por todo y aprender de todo. Yo soy de los que piensan que toda la vida se está aprendiendo y me gusta escuchar a la gente que más sabe sin tener en cuenta la edad. Yo puedo escuchar a un chaval de 15 años igual que a un viejo de 90. Lo que me interesa es lo que me dice y soy de la opinión que de todo el mundo se aprende. Siempre he dicho que hasta del más tonto de un pueblo se aprende algo bueno. Sí. Cuando iba, tanto mi padre como mi madre, también me dio mi madre alguna vez con la zapatilla, porque yo en vez de irme al colegio hacía muchos novillos. Me gustaba más jugar que estudiar. Y sí he cobrado alguna vez. Más por mi madre que por mi padre, porque era la que más me controlaba. Pues nada, a tu servicio, siempre que quieras aquí me tienes. Bueno, me llamo Francisco y soy de un pueblo de León que se llama Covilla de Goteros y tengo 56 años. Pues tengo hasta octavo estudio primario, luego también estuve en una escuela de capacitación agraria y tengo el título de FP1. Sí, pues mis padres se preocupaban en lo posible, ya que eran agricultores, entonces tampoco, sobre todo, de que fuese a clase. Eso era lo principal, era como estaban tranquilos cuando yo iba a clase, que querían que no perdiese ni
ninguna clase. Y luego se informaban qué tal iba, pues algunas veces quedaba con el maestro y se informaba de qué tal iba en las escuelas. Pues los argumentos que empleaba normalmente eran castigo de dejarles el fin de semana que querían salir con sus amigos a tomar algo, al cine, pues si no estudiaban lo necesario y no hacían los deberes, intentaba castigarles de esa manera. O luego también si tenían un juego les prohibía jugar al juego o ver algún dibujo que les gustase de la televisión. Más o menos esos eran los métodos que utilizábamos. Pues el recuerdo que tengo de mi niñez en las escuelas, pues ha sido una vez que fuimos con 2 o 3 amiguetes a una huerta de un vecino y entonces le cogimos unas manzanas. Luego al día siguiente se había chivado al maestro y nos castigó. Normalmente ahí los castigos eran igual, te ponías de rodillas y te daban con una vara de esa de mimbre por detrás y normalmente en esos casos llevábamos 2 pantalones y si era en invierno 2 calzadoras para que te hiciesen menos daño. Y otra anécdota también, recuerdo de cuando nos daba clase el cura, el párroco del pueblo, que normalmente se tenía costumbre de tirarnos de las patillas, cosa que gracias a Dios en estos tiempos pues ya no, eso no es así. Hombre, yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que los métodos antiguos no tienen que ver nada con los actuales y entonces te ha afectado. Y ahora, por ejemplo, también tienes más medios económicamente, tienes más medios de comunicación, cosa que antiguamente pues no, y los padres solamente se preocupaban de trabajar en el campo y que fueses a clase y poco más. Y que sepan que tenemos la mayor colección a nivel mundial de carracas, matracas y tabletas, cuya colección se está ampliando. Y eso es todo. Muchas gracias y saludos cordiales. Hola, soy Ramón, tengo 56 años y he nacido aquí en Madrid. COU, terminado. Los recuerdos son contradictorios. Por un lado me lo pasaba muy bien, pero por el otro lado también tenías agobios y miedos de que no habías hecho los deberes o cualquier cosa de esas de tipo colegial, que se dice. Pero en general, muy buena la época de estudiante, muy buena. Buenos recuerdos en general. Bastantes veces. Yo era bastante trasto. Entonces, pues, cuando no era uno, era otro. Porque todos utilizaban el método palo. Era su sistema educativo, era el de la palmeta. Entonces, pues, todos utilizaban ese sistema. O sea que eso era lo corriente. Le quitamos el palo a un profesor porque dijimos, se lo escondemos y así pues no nos puede pegar con el palo. Pero nuestro gozo en un pozo, cuando se fue al perchero, cogió una percha, le quitó el gancho y ya tenía otra vez palo. O sea que, y más duro que el otro, o sea que no nos sirvió de nada esconderle el palo. Pues seguramente sí. Evidentemente hoy en día todo está mucho más accesible. En mi época el inglés ya había que pagarlo aparte. Por ejemplo, la academia de inglés ya había que pagarla aparte. Significa que las familias posibles pues sí podían llevar a sus hijos a aprender inglés. Las familias normales pues no. Se limitaban al asunto del colegio y fuera. Eso era todo. O sea que yo pienso que algo se hubiera notado perfectamente con más medios que los que había en aquel momento. Seguramente que sí. Y se preocupaban y sí que lo que ocurre es que ellos de alguna manera luego su nivel de estudios era muy bajo, entonces pues como aquel que dice, se limitaban simplemente a darme ánimos y a insistirme en que estudia, haz los deberes, estudia y haz los deberes, pero de ahí no pasaban, no podían pasar, evidentemente, no podían pasar de ahí. Me llamo Juan Carlos, tengo 49 años y soy natural de Madrid. Tengo graduado escolar, intento de seguir con FP, pero el trabajo me hacía más falta que estudiar.
Poco, porque por tema laboral tenían que estar fuera. Bueno, yo desde joven mi padre se fue, mi madre fue la que nos tuvo que mantener y debido a su trabajo pues no pudo dedicarnos mucho tiempo. Pues basándonos en el trabajo de su madre y el mío, la dureza, el madrugar, el llegar tarde, todo eso yo se lo inculcaba a ellas para que se dieran cuenta qué es lo que le podía esperar a ellas toda la vida si no se esforzaban un poquito en estudiar. El estudiar, pues bueno, te da una serie de privilegios, tanto económicos como sociales, y bueno, un poco la idea era hacerles ver lo que no deberían hacer y que estudiando iban a conseguir un tipo de vida mejor, más económicamente más estable y hacer un trabajo a gusto de ellas, no a disgusto, que es la mayoría de los trabajos que tenemos que hacer cuando no disponemos de estudio. Pues sinceramente recuerdo cosas muy bonitas, quitando que la educación de antes era un poquito dura, pero bueno, yo he sido siempre un niño bastante tranquilito y bueno, quitando alguna cosa que otra así tonta, bien, tengo un recuerdo muy bonito y de hecho muchas veces pienso que pena no volver al colegio, con lo que sea ahora, dedicarme a ir al colegio, sería fantástico. Siempre todo es mejorable en la educación y está claro que dependiendo del interés que tenga el profesorado de a donde tú quieras, donde quieran que tú llegues, pues así hacen el esfuerzo. Yo lo que he visto, sobre todo cuando ves películas o documentales y ves otro tipo de educaciones de pago, entonces claro, se ve un tipo de educación con mucho más interés en que el alumno llegue a su objetivo. Entonces, por supuesto que si la educación hubiese sido de otra forma, claro que hubiese llegado más lejos. Por lo menos la intención de haber seguido estudiando hubiese sido mayor. Llegas a un punto en el que, bueno, si quieres estudiar, estudia, si no, no. Es una decisión tuya propia, porque del profesorado no hay un ánimo, no hay una ayuda suficiente como para que tú digas, no, tengo que estudiar. No. Sí creo que se podría mejorar ahí bastante. Por lo menos te hablo de mi época, ahora ha cambiado algo, pero bueno, creo que al final son los padres los que tienen que inculcar el que los niños sigan estudiando. Es una pena que toda mi generación y las sucesivas, exceptuando ahora desde que han empezado los colegios bilingües, esté el inglés tan como está, que no se chapurrea, no se entiende bien. Es un poco vergonzoso ver que cualquier país de Europa se habla y que aquí en España no. Entonces, pues la diferencia será pues que van a disponer de esa lengua tan importante como es el inglés, que les va a abrir mucho campo. O sea, se van a quitar un peso de encima luego durante toda la vida queriéndolo aprender, que es como estamos la mayoría, ¿no? Te tiras queriéndolo aprender por no haber tenido una formación desde el colegio, que es de donde tenía que haber partido. Hola, buenas tardes. Soy Mauricio Pérez, de Madrid, tengo 40 años. Pues estudié, lo último que he realizado ha sido la FP, la antigua FP, la formación profesional, y llegué al segundo grado, o sea, a los 5 años de FP. Sí, la verdad que sí. Mis padres son, digamos, de la antigua escuela, sobre todo mi madre. Mi padre estaba trabajando todo el día, entonces, pero también hacía su parte. Sí, eran padres que efectivamente pues, nos decían que había que estudiar para conseguir las cosas en la vida. Pues básicamente hay una anécdota de cuando estaba en la GB, en cuarto de GB, lo que sería ahora la ESO, primero de ESO, y es que resulta que tuve una profesora que era tutora, ya sabes que antaño estaban los profesores que eran tutores, y esta se llamaba Lidia, me acuerdo, y ella tenía una manera de encauzar a sus alumnos. Cuando estaba contigo viendo, por ejemplo, los problemas y las cosas, ella cogía, te acariciaba el pelo, pero sutilmente te cogía un mechón y te metía una colleja. Al bajarte la cabeza te arrancaba un trozo de mechón y te decía: hasta que no aprendas, te dejaré calvo. Si no, aprenderás. Eso, la verdad que me marcó. Pues no hay muchas anécdotas, porque teníamos un taller de prácticas, porque mi especialidad fue automoción, con lo cual se puede decir que no hay así reseñable. Bueno, sí, el profesor de prácticas nos hacía también una especie de tutoría a nivel de asignatura, automoción, y a veces pues también a su manera, el que era mayor, de la muy antigua quinta, también nos daba, por ejemplo, ahí sí que había regla, y la regla él la utilizaba alguna vez.
sin ánimo de hacer mucho daño al alumno, pero para encauzarnos y hacernos ver las cosas de la automoción y de aparte del estudio de cada asignatura de FP. Ya sabes que era más amplio. En la EGB, por ejemplo, tenías 8, en la FP tenías hasta 20. Pues es posible que sí. A ver, yo nací en el año 75, ¿vale? Finales de los años 70, principios de los 80. Es verdad que ya había una revolución, o empezó a haber una revolución a nivel educativo, que aparecían posibilidades para poder estudiar mucho mejor lo que uno, digamos, quería ser en la vida. Entonces, aunque ya existían medios, por ejemplo, la enciclopedia en carta, por poner un ejemplo, o existían medios en las bibliotecas para poder documentarte, no dejaba de estar, por supuesto, la manera de toda la vida de encontrar información, que eran los libros, por supuesto, la biblioteca. Luego estaban los compañeros y luego estaba como mucho las famosas aulas audiovisuales de los institutos y los colegios. Por supuesto, estaban a años luz de lo que tenemos ahora. Por ejemplo, si quieres ser, como en mi caso, que yo era un mecánico, quizás el haber tenido más acceso a aulas virtuales, a poder tener más información con respecto a un fabricante en concreto para poder luego conocerlo y desarrollarlo en tu trabajo, a nivel, digamos, en este caso, como estoy hablando yo de mi automoción, pues sí, eso te hubiera hecho que hubiera sido más fácil, en ese sentido, mucho más fácil entenderlo por una cierta asignatura. No simplemente la matemática, la física, la química o la historia. No, me refiero a lo más específico de esa especialidad, lo hubieras tenido mucho más fácil para poder sacarlo. Aparte, por supuesto, de que los profesores, eso sí es verdad, hacían muy bien su labor. Siempre estaban efectivamente ayudando al alumno. Por supuesto, nada puede sustituir al lápiz y papel. Eso yo estoy convencido de ello, porque siempre, por ejemplo, en matemáticas, en química, en física, no puedes sustituir nunca eso. Ahora bien, es un soporte que te amplía mucho más el campo de la enseñanza, porque puedes ir enfocando un mismo problema en diferentes partes, es decir, la vas troceando mucho más. Todos los entrevistados fueron educados con la educación que pone énfasis en los efectos a base de castigo. Ellos tienen cierta conciencia que la educación liberadora es importante y que entre todos podemos aprender. No importa la edad, siempre aprendemos desde más joven al más mayor. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvidéis de seguirme a través del Twitter y del Facebook.